Dejo a los juristas que opinen, Balsa, que son ellos los que tienen la precisa. correcto. Balsa, Domingo Cavallo, que se sintió aludido, quiere hacer un comentario. No se va a cruzar si usted no quiere, por supuesto, pero por supuesto le tenemos que dar la posibilidad, un derecho a réplica, porque fue mencionado en esta entrevista. Cavallo, lo escuchamos. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Quería decir que lo que ha dicho el señor Balsa, o el general Balsa, es una infamia, porque el decreto, este secreto del cual él habla, dice expresamente, como todos los decretos secretos de exportaciones de armas de toda la historia, que la responsabilidad de controlar la salida de las armas es de fabricaciones militares, no de la aduana. Y tal es así que, por esta infamia que hizo el general Balsa, un juez tonto, después que lo liberó a él, me procesó a mí y dispuso mi prisión preventiva. Por supuesto, la Cámara Federal de inmediato dijo, interpretando bien los decretos y sabiendo que la responsabilidad de controlar era de fabricaciones militares y no de la aduana, por supuesto me declaró que yo no tenía nada que ver con el tema. Pero además quiero decir otra cosa, argumentar que yo como ministro de Economía tendría que haber sabido que estaban exportando armas, y él, de quien dependía arsenales de ejército, que le entregó una cantidad enorme de armas a fabricaciones militares, creía que esas armas eran ¿para qué? O sea, realmente me parece que esto demuestra que el general Balsa es un mentiroso, es un hombre que no tiene conducta, y ahora se pone a hablar mal de la privatización de los ferrocarriles. Él no tiene idea del desastre que eran los ferrocarriles antes de que se llevara adelante la privatización. No se podían prestar servicios de pasajeros de media y larga distancia porque la infraestructura estaba totalmente destruida. Realmente, estas alusiones que está haciendo el general Balsa a eventos de la década del 90 demuestran que es una persona mentirosa. Así que lo quiero dejar absolutamente claro, porque además me ha injuriado por las referencias que ha hecho, sobre todo al tema de mi supuesta responsabilidad en la exportación de armas. Él sabe que él es mucho más responsable que lo que pueda haber sido yo o cualquiera de los otros firmantes de esos decretos secretos, salvo, obviamente, los ministros de Defensa, que son los que en realidad tenían que evaluar esas operaciones. Pero, sinceramente, me parece algo realmente alevoso lo que está haciendo. Ya lo había hecho, en realidad, el general Balsa en el año 2001. Y ahora, después del 2001, se aprovechó de toda la campaña de demonización contra los 90, contra Cavallo, etcétera, para él sacarse de arriba la responsabilidad y echársela a la persona a la que decidieron cargar todas las culpas que había pasado en los años 90. Realmente me parece una infamia y lo quiero dejar absolutamente claro. Ok, Cavallo, le agradecemos esta réplica que usted hace al ser mencionado en la entrevista. Por supuesto, tiene el derecho a expresarse como corresponde. Gracias por el contacto. No sé si Balsa quiere... Sí, perdón. Sí, a ver. No voy a responder a ninguna de las injurias. Porque si no tenemos que seguir con el mecanismo. Señor ministro de Economía y ex canciller. Le pregunto al señor ex canciller y ex ministro de Economía que él firmó 3 decretos de venta de armas a Panamá, pero había sido canciller antes, a Panamá y a Venezuela. Panamá no tiene fuerzas armadas y no iba a comprar un armamento, además bastante obsoleto, porque gran parte de esto era de segunda mano. Lo que decían los decretos que él firmó. Yo no firmé ningún decreto y los otros ministros también lo firmaron. La liberación de la aduana, claro, el decreto decía que tenían que salir solo con la autorización del
interventor de fabricaciones militares, pero es un problema de la justicia eso. Yo, como he sido agraviado por ese tema, pero decirle, señor ministro, señor exministro, le reitero, está el ejército argentino, están los movimientos. ¿Alguien puede creer que si sale un fusil, alguien entrega un cabo, un sargento, un fusil sin orden de alguien? Y van a entregar 58.000 fusiles FAL, más 14.000 fusiles FAL, miles de morteros y ametralladoras. ¿Qué recibieron entonces todos los ministros de defensa? Defendía arsenales de también escuché el señor ministro Herman González. El general que dependía de arsenales de ejército murió en un accidente en el helicóptero en el campo de polo, que a mí siempre me resultó sospechoso. Pero arsenales de ejército dependía del general Balsa, no dependía de ningún ministro de defensa que yo sepa, ¿no? Y además, todos los decretos de armas, de exportaciones de armas, siempre son firmados básicamente por los ministros, pero los que tenían responsabilidad de evaluar si realmente el destino era razonable, era justamente el ministro de Defensa y eventualmente la Cancillería. Pero la Cancillería hizo algunas advertencias, pero lamentablemente ahí en un cambio de vicecanciller movieron el expediente para que finalmente salieran esos decretos. Pero realmente lo que está haciendo el general Balsa de pretender que la responsabilidad de algo que tiene mucho más que ver con él sea de los ministros que firmamos los decretos, es realmente una cosa sumamente injusta, es una cosa realmente sacarse el fardo de encima y no asumir las responsabilidades que debería asumir como ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tengo que ver yo, señor ministro? Señor ministro, si el ejército está probado que no entregó nada, está firmado por el general Brinsoni esto. Hubo pericias de la Corte Suprema de Justicia, no le falta nada. ¿Cómo le va a faltar todo eso que usted dice, señor ministro? Usted firmó los tres decretos. Se exportaron, no podía ignorar arsenales de ejército. Que Panamá no tenía fuerzas armadas. Bueno. Y que Venezuela no iba a comprar ¿de dónde salieron? Usado aquí. ¿De dónde salieron las armas? ¿Tienen todas armas usadas? ¿De dónde salieron esas armas? De las fábricas militares. Y usted no podía ignorarlo, señor ministro. De las fábricas militares que fabrican. La fábrica militar hizo un canje con arsenales de ejército. No, señor. Arsenales de ejército. Usted está equivocado. No le voy a decir que miente porque sería yo muy grosero y no me quiero poner en una postura grosera, señor. ¿Usted cree que el oficial de arsenales, que era un señor general, va a entregar 58.000 fusiles? Creo que el ejército se hubiera quedado sin fusiles, sin cañones. Pregúntenle al ejército, y fabricaciones militares, todos los ministros de defensa hasta el de ahora, ese armamento, fabricaciones militares. Usted tiene responsabilidad, señor, y la tuvo. Firmó 3 decretos apócrifos. No podía ignorar, usted fue canciller. Venderle armas a Panamá. El que tiene responsabilidad es usted, de quien dependía arsenales de ejército. Y toda la gente que conoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas sabe que usted sí debería haber sabido que estaban saliendo una gran cantidad de armas de arsenales de ejército. No, señor, porque no salió, eso lo está diciendo usted. Eso no es verdad. ¿Y de dónde salieron? En el caso que insisto, usted es un mentiroso. ¿Fabricaciones militares iban a tener todo ese armamento usado? ¿De dónde fabricaciones militares sí, señor. Todo ese armamento usado? Déjeme, le voy a decir, en el decreto que usted firmó, señor exministro, había material que era extranjero de procedencia de Estados Unidos, correcto, viejo y por consiguiente usado. Y el material que se tendría que haber exportado tenía que ser argentino, nuevo y obviamente sin uso. Bueno. Sí, señor. ¿Pero de dónde salió todo ese? Hubo material que no era argentino y usted autorizó
¿De dónde el salió? cobro de reintegro y Por favor, reembolso. general. Bueno. No, por más que invente todo lo que usted quiera para sacarse el fardo de encima, va a quedar clarísimo. Señor, y cualquier persona. ¿por qué de las no hay Fuerzas nadie del Armadas ejército? conoce ¿Por qué bien? no hay nadie del ejército imputado en la causa armas? ¿Por qué no hay nadie del ejército que estaba a mis órdenes? Bueno, No de usted- militares usted que estaban estuvo en el área imputado, de usted Les estuvo propongo, de defensa. les propongo, ¿Por qué no hay nadie? Y después me hizo La justicia imputar a se mí, pidió, injustamente. señor. Ah, injustamente Sí, que en la el caso justicia. mío, por supuesto, después de la acusación Ah, injusta que justamente el usted caso hizo, suyo, el caso de los otros no. No me refiero a los otros porque están fallecidos y no están en condiciones de defenderse, pero lo que usted está diciendo, usted sabe que no es verdad, señor. Y los que están escuchando No, señor, también. yo digo la verdad. Siempre he dicho la verdad. El que no dice la verdad es usted. Pero bueno, gracias Señor, por haberme dado el derecho a réplica. No Sí. quería que quede así esa nos dejó mentira usted, que dice el con las el general privatizaciones, Garza, que usted fue un artífice. ¿Cómo está hoy Ferrocarriles Argentinos? Bueno. ¿Cómo está Aerolínea Argentina? Su gestión no fue de las buenas. Yo no soy político ni lo puedo... Bueno, usted lo puedo júguela como analizar. quiera, pero con el presidente Menem nosotros transformamos a la Argentina en un país con buena infraestructura, con crecimiento, con estabilidad. Ahora, claro, usted se agarra de la posición de todos estos que vinieron después a demonizar a los 90 y se suma para que algunos lo aplaudan. Pero no lo van a aplaudir, ¿Quiénes son- señor, porque lo que usted ¿Quiénes está son los que diciendo es una vinieron mentira. después, señor? Han pasado 20 años. ¿Cuál de ¿A quién se refieren con los Kirchner, que vinieron Cristina después? de Kirchner, todos ellos, todos los que vinieron después, No, pero a los cuales hubo ustedes gobiernos de seguramente distintos signos los políticos, debe elogiar, señor. porque deben, según usted deben haber hecho las cosas muy bien en la Argentina. Señor, Bueno, usted fue funcionario de la dictadura militar. Con Usted fue funcionario de la dictadura militar. Fue funcionario del gobierno del presidente Menem y fue funcionario de un gobierno radical. Estuvo con 3 gobiernos de distintos signos, pero inclusive con la dictadura. Cavallo, si quiere cerrar, Cállese la boca. le doy el- Ya, no, le debería dar vergüenza a usted decir todas las cosas que está diciendo. Pero bueno, dejémoslo ahí. La verdad que me siento indignado de haber de haber estado acompañado de alguna manera por un jefe de Estado Mayor como usted en el periodo en que yo fui Usted no ministro acompañó de a las Economía Fuerzas y Armadas, ministro de señor. Relaciones Exteriores. En su gestión jamás asistió a una reunión donde se tocaba el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Usted no respetó a las Fuerzas Armadas en todo lo que a mí concierne. Sí las respetó, señor presidente Menem, Ay, pero usted Dios no. mío, Dios mío. Bueno, gracias Bueno. Cavallo, gracias Balsa. Si Muy quieren bien. una palabra final cada uno, muy breve, porque no quiero que se quede con nada, pero evidentemente esto habla de la Argentina presente. Pasaron 20 años, las heridas todavía en algún sentido permanecen abiertas y las diferencias están presentes. Con el respeto debido, si alguno quiere cerrar, tiene la palabra ahora y pasa otro tema, por favor. No, dejémoslo ahí. Bueno. El señor exministro. Está muy bien, está muy bien. Gracias, entonces, Cavallo, gracias, Balsa, por esta Sí, lo charla. que yo quiero, independientemente, es reiterar que el ejército hizo un esfuerzo muy grande desde el punto de vista operativo, de modernización, de equipamiento, y en todo eso contamos con la comprensión y el apoyo del señor presidente, no así de otras áreas de su gobierno, en su justa medida. Y evidentemente, relacionar en un acto que la justicia se ha expedido, la justicia no procesó a ningún militar que estaba a mis órdenes, ni de mí hasta el cabo más moderno, ni en la causa Armas, ni en Río Tercero. Eso no lo puede ignorar el señor ministro, pero no quiero hablar porque él Muy bien, se ha está bien, retirado. está bien. Pero sí decir que yo con los decretos no teníamos nada que ver. Correcto. El director de Arsenales, que era el general Mosquera, Quedó- tampoco entregó nada. Está quedó- Porque dice que Arsenales entregaba por su cuenta. Eso es desconocer el funcionamiento de una Fuerza Armada Quedó y claro. agraviar. Quedó claro, Balsa. Quedó claro, Balsa. Gracias, Cavallo, a ambos por la charla, incluso por la discusión.
Tratamos de terminar del mejor modo y seguimos, por supuesto, aquí en Mirá, recordando a Carlos Saúl Menem, quien acaba, reiteramos, de ser sepultado en el cementerio islámico, en esa